En ocasiones, cuando estamos hablando del problema electromagnético o electrosmog, surge la pregunta, ¿pero cuáles son las evidencias? Eso aún no ha sido estudiado, aún no se sabe, aún no hay estudios que hayan probado eso. Yo soy físico, yo soy ingeniero, yo soy profesor universitario, yo sé porque yo estudié eso en la universidad. No se sabe nada respecto a los campos electromagnéticos, eso es mentira. Eso es una invención de esa persona. ¿Cuál es la respuesta? Sí hay evidencia científica. Vamos atrás. A principios de los años 90, la Organización Mundial de la Salud se encontró ante un debate científico sobre este aspecto. El celular estaba empezando a ser popular en algunos países y había la preocupación de los efectos que producía el teléfono celular. Había gente que decía que el celular los estaba enfermando. Hubo gente que dijo que los celulares estaban produciendo cáncer en el cerebro y que debió ser a eso que le había dado era por culpa del celular. Es cuando la Organización Mundial de la Salud, trabajando con los diversos organismos que están dedicados al estudio de esto, a la regulación de este tipo de exposiciones electromagnéticas, se dispuso a lanzar el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos. El Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos fue lanzado con un presupuesto de $250 millones y docenas de organizaciones colaborando en esta materia en el año 1996. Puede ser verificado en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. A partir de ese año, este organismo empezó a recabar y recolectar información científica, estudios que habían sido realizados en diversos países durante más de 20 y 30 años, estudios que datan de los años 60 y 70, y empezaron a actualizar y replicar estos estudios, a fomentar que laboratorios independientes replicaran estos estudios. Para el 2002, la Organización Mundial de la Salud tenía una primera alerta relacionada a que de manera concluyente ellos podían verificar un impacto en la salud y un riesgo mayor de cáncer, leucemia en los niños y un conjunto de efectos biológicos de corto plazo asociados a la corriente, a lo que llaman los campos de baja frecuencia de la corriente alterna que usamos todos los días en nuestros hogares y edificaciones. Esta clasificación potencialmente cancerígena indicaba que hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo. Posteriormente, en el año 2011, la Organización Mundial de la Salud encontró suficiente evidencia científica y trajo a 31 científicos de 14 países distintos a verificar 200 estudios realizados en el área y en el campo de las bandas microondas de telecomunicaciones. Estos expertos en la materia de diversos países con prestigio académico verificado y historiales intactos científicamente confirmaron que había un mayor riesgo de desarrollo de cáncer por la exposición a las bandas microondas, a las señales de las bandas microondas. ¿Qué opera en banda microondas? El Wi-Fi, el Bluetooth, nuestro teléfono celular. Esa exposición, dice la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, por sus siglas conocidas en inglés como EARC, en el boletín 208 del año 2011, que es potencialmente cancerígeno grado 2B. El mismo riesgo de cáncer que se descubrió en el asbesto, en estas construcciones que antes se hacían con asbesto, en el cloroformo. Para esta agencia y estos expertos, estas señales tienen un impacto en la salud similar y un riesgo asociado similar. En los últimos años, literalmente miles de estudios han sido estudiados y verificados. Hay reportes de más de 4.000 páginas. Para el 2013, la Organización Mundial de la Salud publicó una monografía relacionada a todos estos estudios alertados en 2011
de 456 páginas, donde se profundiza en cuáles fueron los descubrimientos. Entonces, ¿dónde está la evidencia? Ya pueden ver que hay una gran evidencia. Pero a veces me preguntan, no, pero yo leí un estudio que decía que ya se sabía que no hacen daño a los teléfonos celulares. ¿Cuántos estudios dicen que no hay ningún riesgo? Muy pocos estudios contados con los dedos de una mano. Y aquellos estudios fueron invalidados. En 2011 fueron científicos metidos presos porque se había asociado un vínculo de estos científicos que tenían una relación directa o indirecta a través de familiares que recibían sueldos pagados por fabricantes de tecnologías de telecomunicaciones. Y había un conflicto de intereses en esas opiniones profesionales, porque pertenecían a la nómina de estas empresas. Lamentablemente, en países latinoamericanos, la noticia original de que se supone que se descubrió que no hacen daño fue muy popular y nunca luego la gente supo de que esos estudios fueron invalidados. Ahora, ¿cuántos estudios hay que demuestran el daño? Literalmente más de 4.000. Pero solamente la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho. No, lo han confirmado el Instituto Karolinska de Suecia. Lo han confirmado gobiernos. En Estados Unidos, la misma FDA realizó un estudio recientemente de $22 millones que empezó en el año 2016 enfocado netamente durante 2 años a determinar potenciales riesgos de desarrollo de cáncer en el cerebro, de tumores. Para 2018, al finalizar el estudio, a través de ratones se descubrió 2 rutas para 2 tipos de tumor cerebral. Adicionalmente, cantidades de estudios han demostrado implicaciones en la fertilidad, un descenso de la fertilidad en 87%. Un descenso en la calidad de nuestro sistema inmunológico. Un ataque al sistema inmunológico de los niños, su capacidad de formarse de manera saludable en su fase de crecimiento tan importante. Estudios han demostrado que los niños absorben 5 veces más la radiación no ionizante de teléfonos celulares, de Wi-Fi, de dispositivos electrónicos, de emisiones electromagnéticas de la corriente que los adultos. ¿Y cuál es el impacto en ellos? Aparte de que hay un mayor riesgo de desarrollo de leucemia a largo plazo en ciertos niños con ciertos marcadores genéticos que les da esa tendencia, en general hay un menor desarrollo de una fortaleza genética. Es decir, en términos simples, el cuerpo del niño se ve afectado en su crecimiento saludable. Como diríamos nosotros en términos simples, en sus defensas. A veces los médicos pueden escuchar una afirmación como esta y decir, ¿pero de qué? Dime. Sin ser médico puedo indicar, de todas maneras, que estudios han encontrado, por ejemplo, un descenso en la barrera hematoencefálica. Y aquellos de ustedes que conocen del área de la medicina, conocen las implicaciones de esto. Entonces, las evidencias científicas son muy grandes y se pueden conseguir en distintas páginas oficiales de los organismos que acabo de mencionar. Entonces, cuando usted escuche a alguien que dice, eso es mentira, eso no es verdad, yo soy técnico, yo soy especialista, puede indicarle a esta persona que vaya a estas fuentes y pueda verificar. Usualmente esta persona que dice eso solamente está desactualizado, está desinformado. Posteriormente estas personas son los primeros defensores de orientar a la gente sobre el riesgo asociado cuando descubren que la evidencia es contundente y viene de fuentes verificables y creíbles. Entonces, debemos de informar y educar. Cuando usted hable con alguien al respecto de esto,
trate de recordar algunos de estos ejemplos que he dado para que las personas conozcan que existe una evidencia científica y no es simplemente una teoría.